eso era, ¿no? Sí, en Carnot hemos quedado. A ver si podemos recordar esto. Yo escribí algo así, en general. ¿Eso lo tiene registrado? Sí. Ya, y otra cosa que mencionamos, me parece que fue que esta relación, de acuerdo a un desarrollo efectuado por el señor Kelvin, es igual a esta otra relación. No sé si eso también lo planteamos. Más Bueno, o menos, ustedes sí. tienen Sí, ingeniero, lo en el, mencionó. en el documento que ustedes tienen a la mano, que van a encontrar un desarrollo efectuado por el señor Kelvin, que conduce a esta relación, que entonces permite que el rendimiento del ciclo de Carnot, en particular, pueda ser determinado en base a las temperaturas. Recordamos que T sub 0 es como la temperatura de la fuente fría y T sub 1 temperatura de la fuente caliente. El único detalle que hay que cuidar, muy especialmente, es que estas temperaturas tienen que ser medidas en grados absolutos, porque si no, podría dar lugar a que se viole la segunda ley, que establece que el rendimiento nunca puede ser ni siquiera igual a 1, ¿cierto? Cierto. Porque, por ejemplo, podríamos tener una temperatura T sub 0 que sea, digamos, menos 2 grados centígrados y una temperatura T sub 1 que sea la que quiera, 200 grados centígrados. Si usted hiciera el cálculo en grados centígrados, ¿qué valor tendría esta? A ver, calcule si tiene una maquinita a la mano. Bueno, no importa, no hace falta que calcule. Si este valor es negativo y este es positivo y este negativo, entonces negativo por negativo me va a dar positivo, ¿no? Y el resultado sería un valor mayor que 1, que es violatorio de la segunda ley. 1,0. ¿Cuánto? 1,01. Claro, va a dar mayor que 1, pero esto está violando la segunda ley. Por eso es que digo que esta temperatura habría que traducirla a valores absolutos, por ejemplo, en la escala Kelvin. Bueno, resulta que esta relación que tenemos escrita acá, que se cumple cuando un ciclo es reversible, como es el caso del ciclo de Carnot, nos va a permitir entonces elaborar la formulación de la segunda ley. Fíjese, si usted suma esta cantidad más esta cantidad, es decir, la cantidad de calor intercambiada dividido por la temperatura absoluta a la que se produce el intercambio de calor, quiero que me digan cuánto daría esta suma algebraica, por supuesto. ¿A qué va a ser igual esta suma, esta última suma que acabo de anotar? Bueno, lo pongo. De acuerdo con esto me va a dar 0. Y si el ciclo fuera irreversible, es un ciclo real, esta cantidad de calor Q sub 1 sigue siendo igual, pero lo que va a cambiar es esta cantidad de calor Q sub 0, que cuando sea irreversible va a ser más grande, porque más calor se deja de convertir en trabajo mecánico, así se produce menos trabajo mecánico. Y entonces, si hago esta suma, este valor me va a dar siempre negativo.
Y entonces, lo que establece la segunda ley, ya haciendo una formulación un poco más sofisticada, es que si a lo largo del ciclo se suman las cantidades de calor dividido por las temperaturas absolutas, las que se intercambien esas cantidades de calor, el resultado va a ser menor o igual a cero. Igual a cero cuando el ciclo es reversible y menor que cero cuando el ciclo es irreversible. Y lo que acabamos de anotar acá no es otra cosa que la segunda ley de la termodinámica para un ciclo. No sé si tienen alguna pregunta en relación con lo que estoy planteando. De todas maneras, ustedes lo pueden repasar con mucha calma, después leyendo el documento que yo les mandé. Mientras tanto, ya podemos ir sabiendo acerca de cómo es esta formulación. Entonces, ahora borro, porque enseguida lo que me interesa plantear y mostrar la formulación de la segunda ley corresponde al caso en que ya el proceso termodinámico no es cíclico, es decir, se trata de un proceso termodinámico en el que el estado final difiere del estado inicial. También el desarrollo lo pueden mirar ahí en el documento, es algo bastante sencillo y se llega a establecer una formulación que resulta ser así. Y otra vez acá, el signo igual corresponde al caso en que el proceso termodinámico sea reversible y el signo mayor que cuando el proceso sea irreversible. Lo que usted tiene que notar es que en ambas leyes, para el ciclo y para el proceso común y corriente, el signo desigual, menor que en el caso del ciclo, mayor que en el otro caso, siempre corresponde a un proceso irreversible o un proceso real. Y lo que es importante destacar en esta última formulación es que aparece esta variable de estado S que se conoce con el nombre de entropía. Es decir, que la entropía es una propiedad de la sustancia pura. Entonces, como es una variable de estado, y usted se da cuenta porque el diferencial está escrito con la letra D, entonces en cada estado termodinámico usted tendrá el correspondiente valor de S, que si usted examina las tablas, pues va a encontrar ese valor para líquido saturado, vapor saturado seco, vapor recalentado. Y en el caso del líquido subenfriado, digamos, se actúa de la misma manera que se hace con la entalpía o la energía interna o el volumen específico. Entonces me interesa analizar un poco más detenidamente esta última expresión matemática, porque como ven, en esta expresión aparece el calor. Y resulta que el diferencial de calor tiene tres posibilidades. Que sea positivo, ¿cuándo va a ser el diferencial de calor positivo en un proceso termodinámico? A ver, quiero que me digan si están entendiendo esto. Señala calor al sistema. Cuando el sistema reciba calor, Sí. pero también puede ser negativo cuando el sistema ceda calor, y la tercera alternativa es que durante el proceso no haya intercambio de calor. ¿Cómo se llama ese proceso? Adiabático. Adiabático. Bueno, eso acarrea que el diferencial de entropía sea mayor que cero
En el primer caso, es decir, que la entropía aumenta como consecuencia de que el sistema recibe calor. En el segundo caso, el diferencial negativo, lo que acarrea una disminución de la entropía, y en el tercer caso, el diferencial de entropía cero, lo que conduce a la conclusión de que en este tipo de proceso termodinámico, pero teniendo en cuenta que sea reversible, es decir, que valga este signo igual, el proceso resulta ser isoentrópico. ¿Está claro lo que estamos planteando o necesitan que yo avise algo más? Entonces, recalco, cuando un proceso es reversible, pero además adiabático, en este caso, resulta entonces ser isoentrópico, engrosando esa lista de procesos que se destacan por el iso antes, ¿no? Isotérmico, isobárico, iso, y lo que no hizo, y lo que no hizo en el examen. Si el proceso fuera irreversible, además del calor que influye aumentando o disminuyendo la entropía, dependiendo de cómo sea el intercambio, nos encontramos que si no existiera intercambio de calor, es decir, el proceso fuera adiabático, también nos encontraríamos con que, a pesar de ello, la entropía aumenta. ¿Lo ve? Y entonces lo que vamos a establecer a partir de esta conclusión es que, como consecuencia de la irreversibilidad que se presenta en los procesos reales, siempre la entropía va a experimentar un aumento por esta causa. Aunque, digamos, si hubiera intercambio de calor negativo, podría haber una disminución por esa causa, pero en el caso de la irreversibilidad, siempre ocurre, de acuerdo con lo que estamos observando, un aumento de entropía. Entonces, para complementar esto que estamos planteando, es importante que usted se remita a las tablas y examine los valores de entropía, que de una manera similar a la energía interna o a la entalpía, se establece una escala de valores que parte de un cero artificialmente creado o arbitrariamente creado, que se llama estado de referencia. A ver, si usted tiene la tabla a la mano, busque qué estado es este en el que la entropía vale cero. Por ejemplo, en el caso del agua. Espero que lo mire y me avise. ¿Lo está mirando? ¿Encontró? Lo que estoy diciendo es que hay un S de referencia que es 0 kilocalorías por kilogramo grado Kelvin, que son las unidades en las que se establecen los valores de entropía específica. ¿Cuál es ese estado de referencia? A ver, hay un montón de gente que está conectada, 77 exactamente, y no encuentro reacción. Sin ser absoluto.
¿Ah? ¿Cuál es el estado de referencia para el cual el valor de la entropía es cero en el caso del agua? Busque cuál es ese estado. Líquido saturado. A ver, mire, un líquido saturado y dígame a qué temperatura corresponde. 0 grados centígrados. 0 Cero. grados centígrados. El mismo estado de referencia usado para determinar o crear la escala de valores de energía interna y de entalpía. ¿Ok? Pero si usted se va, por ejemplo, a la tabla de Freón 12, la cosa cambia, el estado de referencia cambia, porque ya les digo, este estado de referencia es elegido de manera arbitraria, pero lógicamente conveniente para lo que uno quiere hacer con los valores. Yo no sé si se fijaron, en el caso del Freón 12, ¿cuál es el estado de referencia, por ejemplo, para la entalpía? ¿Lo vieron? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué tal si lo preguntáramos en un examen? Bueno, mírenlo y entérese. Hay cosas que uno las tiene que hacer por su cuenta porque no se les puede poner todo en el plato, pues no. Menos 40. Menos 40 grados centígrados, ¿cierto? Y miren, lo llamativo es que menos 40 grados centígrados coincide con menos 40 grados Fahrenheit, por si no lo sabe. Si usted hace la transformación de unidades, entonces va a encontrar que menos 40 es igual a menos 40 en las dos escalas. Bueno, preguntas sobre lo que tenemos anotado en la pizarra antes que lo borre. ¿Nada? Entonces puedo borrar. Ok, con motivo de... y antes aclaro algo que no lo dije, pero es importante que lo tenga en cuenta. Todo lo que hemos anotado en relación con la segunda ley hasta este momento y lo que siga, hasta que digamos lo contrario, se refiere a un sistema termodinámico cerrado, donde la masa es constante. Ya veremos qué pasa cuando el sistema es abierto. Mientras tanto, como resultado de la ley, la voy a volver a anotar, esta ley. Entonces, se crea un nuevo diagrama, o se presenta un nuevo diagrama que involucra las dos variables de estado que aparecen en la formulación, como son la temperatura absoluta y la entropía. Y entonces, por ejemplo, tenemos como resultado un diagrama que es más o menos así, donde las líneas de temperatura constante son horizontales, por supuesto, y donde aparecen líneas de presión constante que son así, así, así y así. Así, horizontal y luego así en la zona de vapor recalentado. Por acá tenemos líquido subenfriado, por acá mezcla, por acá vapor recalentado y por encima del punto crítico que tenemos a una temperatura mayor que la crítica, Gas. gas. Entonces, ¿qué importancia puede tener un gráfico como este, que no sea una simple representación de valores? Pues fíjese, para mostrar la importancia que tiene el gráfico, voy a tomar en consideración un proceso como este, que conduce al fluido del estado 1, estoy marcando al estado 2. ¿Qué representa 1? Líquido saturado. Líquido. Líquido saturado. Y 2, vapor saturado seco. Es decir, que lo que estamos planteando es que se convierta el líquido en vapor, se vaporice. Y esto ocurriendo en forma reversible, por eso el gráfico es línea continua,
y el proceso resulta ser a temperatura y a presión constante, isotérmico isobárico. Si es reversible, entonces yo puedo utilizar la segunda ley en su versión reversible, de donde resulta que la cantidad de calor yo la podría determinar si conociera T y su relación con S, porque Q va a ser igual a la integral de T por diferencial de S entre el estado inicial, llamémosle 1, y el estado final, llamémosle 2. Esto que he puesto en el gráfico es un ejemplo, nada más, no es que siempre vaya a ser así. Y en este ejemplo, la característica es que la temperatura es constante, por lo tanto, eso me permite resolver inmediatamente la integral. Y resultaría así, es decir, T por delta de S. Si yo marco los valores de entropía, S sub 1 y S sub 2, ¿qué viene a ser Q en términos gráficos? Fíjense, es el producto de esto por esto. En términos gráficos, ¿qué es? El área del ¿Qué? rectángulo. El área de un rectángulo, es decir, que el área que se encuentra por debajo de un proceso reversible en el diagrama TS no es otra cosa que una representación gráfica de la cantidad de calor intercambiado. Y a esto le podríamos añadir el caso del signo, ¿verdad? ¿Qué signo tiene Q? En este caso, ejemplo. Esto siempre es positivo y esto en el caso en cuestión es positivo, por lo tanto Q es positivo. Fíjese que esto es coincidente con que yo encierre al área girando en sentido horario. Si lo hiciera así, entonces el signo sería negativo. ¿Está claro o no está claro lo que estoy planteando? Sí, ingeniero. Ok, Sí, entonces ingeniero. sigo la cosa. Supongamos que usted tenga el proceso 1-2, pero además el proceso que ahora marco 2-3, que además tenga el proceso 3-4 y finalmente el proceso 4-1, ocurriendo entre estas dos temperaturas T sub 1 y T sub 0 y las presiones P sub 1 y P sub 0. ¿Qué es lo que he representado en el diagrama TS? Y que siempre va a ser así, con esta figura. Un ciclo de Carnot. Y una de las cosas que usted tiene que meterse en la cabeza es que, como son dos transformaciones isotérmicas y dos transformaciones isoentrópicas adiabáticas reversibles, entonces siempre será rectangular, donde sea, dentro de la campana o fuera de la campana. El ciclo de Carnot será siempre un ciclo rectangular. Entonces, miren, ahora voy a anotar de esta manera. En el proceso 1-2, usted tiene una cantidad de calor que corresponde al área que rayé, ¿verdad? Esta área que está rayada así, ¿cierto? Sí. De acuerdo con lo que vamos mirando. Durante el proceso 2-3 no hay intercambio de calor. Durante el proceso 3-4, y es más, esto es positivo, hay área por debajo, que es esto que estoy rayando así, que tiene signo negativo. Y entonces lo que estamos mostrando es lo que ocurre con una máquina térmica que recibe esta cantidad de calor Q sub 1 y cede la cantidad de calor Q sub 0. Ahora quiero que me diga a qué es igual en una máquina térmica esta diferencia de cantidades de calor. El trabajo en el
al trabajo mecánico. Por lo tanto, si en términos gráficos al área que está rayada así le resto el área que está rayada así, ¿con qué me quedo? El área del cuadradito. Con el área del rectángulo, ¿no? Encerrada por el rectángulo. Entonces, fíjese que otra característica muy destacable de este diagrama TS es que además de representar la cantidad de calor por debajo, como área por debajo de los procesos reversibles, también representa el trabajo mecánico involucrado, en términos netos, en los ciclos, como área encerrada por el ciclo. Cosa que ocurre también en el diagrama PV, pero el diagrama PV no muestra cantidades de calor. Por lo tanto, yo hasta diría que este diagrama temperatura-entropía es más completo que el diagrama PV. No sé si ustedes están de acuerdo con eso. Pregunto. Bueno, esto quiere decir que cuando usted esté resolviendo algún ejercicio, sistema termodinámico cerrado, ahora deberá involucrar para que el análisis sea completo la aplicación de la segunda ley, lo que le va a permitir comprobar si se cumple o no se cumple, porque si no se cumple, entonces todo lo que hubiera hecho hasta antes de la aplicación de la segunda ley no tiene factibilidad termodinámica, si no va a ocurrir. O es algo falso, un planteamiento falso. Entonces, ustedes van a encontrar algunos ejercicios que dice aplique, por ejemplo, ¿no? Aplique la segunda ley y compruebe si se cumple. Pues usted la tiene la ley escrita. Y entonces podrá de repente determinar cuánto cambia la entropía, podrá saber cuánto de calor se intercambia, a qué temperatura, y entonces contrasta esto con esto y verifica si es mayor o igual. Si resultara menor que, entonces significa que está violando la segunda ley de la termodinámica. Creo que esto está claro, ¿no? No sé si tienen alguna cosa que quieran decirme. Escucho. Si no se cumple la segunda ley, no se puede realizar el proceso, ¿no? No, si su análisis está bien hecho, o sea, a partir de la aplicación de la ecuación de continuidad y la primera ley, y no se cumple la segunda ley, significa que lo que está planteado en términos termodinámicos no tiene razón de ser. No va a ocurrir. No es que usted tenga que volver a revisar la cosa. No, la tendrá que volver a revisar si es que hubiera algo que estuviera mal aplicado. ¿Me entiende, no? Sí. Es como cuando usted da el examen, pues, ¿no? Usted está pensando de que hizo las cosas bien hasta que venga la calificación, ¿cierto? Sí. Y la calificación dirá si está bien o no está bien, pues no. Ese es el asunto. Es lo mismo. Es decir, dar el examen es como hacer toda la aplicación de la ecuación de continuidad de la primera ley y, y la calificación es la que va a decir que si la cosa está correcta o no. Es equivalente a aplicar la segunda ley. Es la segunda ley de la termodinámica es la ley que califica el análisis termodinámico. ¿Preguntas? De todas maneras, yo le recomiendo hasta el cansancio que usted se tome tiempo y haga una buena lectura de lo que se le está mandando como fuente de consulta, por lo menos primaria, ¿no? Porque si usted quiere consultar
texto lo puede hacer con cualquier texto de termodinámica, lo puede hacer en el internet, en fin, donde usted vea más conveniente, más le guste. Bueno, todo lo que hemos dicho hasta este momento corresponde a un sistema termodinámico cerrado. Entonces, el paso siguiente sería comentar sobre el sistema abierto. Voy a borrar lo que está en la pizarra para poder hacer algunos comentarios sobre el sistema abierto. Entonces, lo primero que se hace, que también lo puedo encontrar en el documento que les mandé, es un desarrollo para un sistema abierto en general. No importa las características que tenga, pero que sea un sistema abierto. Y entonces, a diferencia del sistema cerrado, acá tendrá que aparecer dentro de la formulación algo que me diga o que esté relacionado con lo que entra, me refiero a la masa que entra, y con lo que sale, masa que sale. De esta manera es que se logra un desarrollo, y lo voy a anotar, en la segunda ley, que arroja este resultado. Fíjese que acá lo estoy, esto está mal. Estoy anotando la ley de manera integrada. Por eso no corresponde escribir puntos. Si usted contrasta esta ecuación con la que corresponde al sistema cerrado, la única diferencia que va a encontrar es esta parte, que es lo que les acabo de decir. Son dos términos que muestran cuánta entropía entra con la masa que entra y cuánta entropía sale con la masa que sale. ¿Lo ven? Si yo eliminara esos dos términos, entonces, ¿qué me quedaría? Pregunto. La segunda ley para sistemas cerrados. La primera ley para un sistema cerrado, o sea que lo que tiene que hacer es enfocarse en esta ecuación y entonces abarca todo, ¿no? Como ocurre con la primera ley. Usted se enfoca en la primera ley del sistema abierto y está abarcando al sistema cerrado como que si fuera un caso particular. Ahora, lo que habría que hacer en segunda instancia, una vez conocida la ley, es ver cómo esta ley se puede aplicar de una manera rápida y simplificada en el sistema abierto que corresponde a ese modelo que llamamos F y a ese otro modelo que lo hemos denominado FU. Hay una persona que está queriendo ingresar y no sé para qué. Querrá saludarme y despedirse. Muy tarde, che. Ya se acabó la comida, ya no hay comida, entonces llega tarde, se va a quedar con hambre nomás. Entonces voy a aprovechar este poquito de tiempo que nos queda para comentar algo sobre el sistema F. En el sistema F dijimos que la característica general es que nada cambia en relación con el tiempo, ¿no? Y entonces el resultado es que este valor, ¿cuánto será? Es decir, suponga que este es el volumen de control. Este es el volumen de control o sistema abierto. Acá usted tiene una cierta entropía
en el volumen de control. Si nada cambia, esta entropía va a permanecer constante, ¿cierto? ¿O no? Sí. Y entonces, ¿cuánto va a valer este término? 0. 0. Y entonces nos vamos a quedar con una expresión para el sistema F en general, que será la parte que no hemos eliminado, porque se entiende que los flujos o las masas que salen, las masas que entran ya están integradas, y entonces vamos a anotar en principio así. Pero ¿qué me dice la ecuación de continuidad en relación con las masas? También acá en el volumen de control existe una cierta masa que va a permanecer constante porque lo que entra sale. Entonces, ¿qué voy a tener como consecuencia de esta expresión? Simplemente para recordar que la sumatoria de las masas que entran va a ser igual a la sumatoria de las masas que salen, lo cual nos puede servir como un elemento de factorización en la expresión que tenemos anotada arriba, ¿cierto? Sí. A ver, para hacerlo más simple, supongamos que tuviera una entrada y una salida. Entonces, ¿qué me diría esto como resultado? La masa que Quedando entra una. igual a la masa que sale. La masa por el cambio de entropía entre la salida y la entrada va a ser mayor que Q del volumen de control dividido por T. ¿Cierto? Y esto lo puedo pasar al otro lado y tendría 1 sobre T por Q de volumen de control dividido por M. Este valor es lo que en estas formulaciones se lo anota así. Q de volumen de control. Si esta expresión matemática la escribo en forma diferencial, entonces tendría que escribir esto así. Para el caso de un sistema abierto F de una entrada y una salida. Y entonces, si usted contrasta esta ecuación que acabo de anotar con la del sistema cerrado, va a ver que son idénticas, ¿no? Sí. Simplemente lo que cambia es el punto de vista, es decir, si yo atiendo el espacio que atraviesa el kilogramo de masa o simplemente me enfoco en la masa como tal que constituye un sistema cerrado, pero en el fondo lo que